Señores, los diferentes comercios, los supermercados y las entidades financieras registran un incremento mayor en el flujo de ciudadanos en el segundo día de la reapertura de la economía, mientras no se cumple con el distanciamiento social. Iniciamos una cobertura con nuestra compañera Gisette Bueno con un recorrido por las principales arterias comerciales. Adelante, Gisette. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y a pesar de que la pandemia del COVID-19 aún no está controlada en el país, durante este segundo día del desconfinamiento, varios comercios fueron abarrotados. Como si hubiesen sido liberados de una prisión, han recibido los ciudadanos el desconfinamiento. Parecería que la población ha perdido el miedo de enfermar o hasta morir de COVID-19. No creo que es momento, y para mí creo que fue uno de los errores más grandes que el gobierno cometió. Las largas filas que predominan en bancos y supermercados del Distrito Nacional ahora alcanzan las tiendas de las arterias comerciales de Villa Consuelo y la Avenida Duarte. Para los compradores, los atomizadores con alcohol y los dispensadores de desinfectantes en gel representan la garantía de no contraer el virus. Es tan buena la seguridad, porque esto tiene un horario. Los dueños de negocios se mantienen optimistas. Esperan recuperar rápidamente las ganancias que perdieron durante los 2 meses de la cuarentena. Nosotros abrimos para que los clientes se vayan enterando de que ya estamos aquí. Pero el ministro de Economía señala que el cese de las actividades productivas tendrá consecuencias funestas para el crecimiento económico. La producción ha disminuido, se ha ralentizado el dinamismo económico. Se espera que este año se tenga un crecimiento cercano al 0%. Aunque el riesgo de que se disparen los contagios de COVID-19 por las aglomeraciones que desde este miércoles predominan en lugares públicos, sectores evalúan positivamente los 2 primeros días de la fase 1 de la desescalada económica. El Ministerio de Trabajo más la Dirección de Proconsumidor han hecho un reporte positivo de lo que fue el comportamiento de las personas con relación a la reactivación de la economía. Ahora doy paso a mi compañera Wendy Gil, quien nos presenta una panorámica de cómo se desenvuelven las actividades en el teleférico. Wendy, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Definitivamente que la reapertura de los servicios del teleférico ha servido de gran alivio para miles de familias que utilizan este medio de transporte de manera cotidiana. Fueron 2 meses de martirio para muchas personas, pues para algunos salir de sus casas era sinónimo de preocupación, no solo por el miedo y contagiarse al virus, sino por lo que significaba para ellos en términos económicos debido al aumento del pasaje. Del quinto hasta acá, hasta la noche está 50 pesos, ahora es una economía esto, está mucho mejor ahora. Sí, de manera económica nos ayuda bastante. Con poco dinero es largo el recorrido que logran hacer en el teleférico quienes trabajan en lugares lejanos a sus hogares, y eso al menos es un respiro, momentos de crisis producto del confinamiento obligatorio. Los carros te están cobrando 3 pasajes para tú llegar a donde tú ibas, y con el metro puede ser que lo haga con 1. A quienes más le beneficia este medio de transporte son los sectores de Gualey, Sabana Perdida, Los Tres Brazos y aquellos que vienen de otra zona. Las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del virus en el teleférico sí se cumplen. Solo 3 o 4 personas pueden subir por vagón, además de la higienización obligatoria. Bueno, definitivamente donde no se está cumpliendo con el distanciamiento social en gran medida es en el metro de Santo Domingo y también en la OMSA, pero para eso conectamos con nuestro compañero Ramón Peguero, quien nos va a describir cuál es la situación. Muy buenas tardes, Ramón. Gracias, buenas tardes, Wendy. Los autobuses de la ONSA del corredor de la 27 de febrero no daban abasto ante la gran cantidad de personas que requerían del servicio. Digo pasajero, ¿cuánto? No, ya no cae más. ¿No cae más? No. Este era el principal obstáculo que enfrentaban las personas para abordar los autobuses en las primeras horas de la mañana. La situación provocó largas filas, sobre todo en la parada de la Máximo Gómez con 27. Pero yo estoy casi obligándome a ir a coger carrito allí. Porque mira, pregúntenle a todo el mundo, tenemos más de 20 minutos aquí y no aparecen las guaguas. En ese corredor actualmente brindan servicios a los usuarios de ese medio de transporte, unas 50 guaguas. Nosotros acabamos de contactar a operaciones para que agilice la cantidad de unidades y que si tiene que incrementar de la que tenemos en base, como en efecto incrementará. Es por esto que transportistas piden al gobierno dejarlos trabajar. Ya podemos ver
cómo la gente se ha ido reanimando, saliendo, pero entonces están abarrotando las paradas por mucho esfuerzo que quiere hacer el director de la ONSA, el director de OPRE, pues siempre habrá muchas personas. Ya cállese, que si abre la boca se le pega más. Lo que refleja esta imagen grabada dentro de uno de los vagones del metro que violenta el distanciamiento físico es motivo de preocupación para sindicalistas. Lo que ha ocasionado que se le haya ido de las manos a las autoridades del control. En ese sentido, nosotros entendemos que el Ministerio de las Fuerzas Armadas tiene que asumir el control. Hemos tomado la medida para que esta situación no se vuelva a repetir, pero si volviera a suceder, contamos con la colaboración de los pasajeros. En tanto que ciudadanos calificaron como positivo la puesta en funcionamiento de los medios de transporte estatales. Que hay que cuidarnos, cuidar a los demás y cuidarnos y cuidar a los demás para poder salir adelante. Para las personas ingresar a las estaciones del ferrocarril eran sometidas a un proceso de desinfección en sus calzados. Es todo, retorno contigo al estudio. Los demás periodistas, bueno, esta es la situación en este segundo día de la reapertura de la economía en el país. De su lado, el Ministerio de Trabajo informó que se reintegraron alrededor de 800.000 empleados a su área de trabajo, 200.000 del sector público y 633.000 del privado, fundamentalmente de las micros pequeñas empresas. Además, el Ministerio da continuidad este jueves a la jornada de inspección laboral en 5 provincias del país para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. También las autoridades supervisan por el cumplimiento del protocolo social y que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se incorporaron a sus labores no excedan el personal autorizado. Bueno, y luego de la reapertura ayer en el país de las actividades económicas, los tribunales de la República se mantienen este jueves cerrados y solamente siguen su curso las audiencias de medidas de coerción, pero de forma virtual. Osiris Mora trabajó el tema y nos cuenta más. Luego de la llegada al país del coronavirus, las actividades judiciales se vieron interrumpidas para así evitar aún más la propagación de la pandemia por la gran cantidad de personas que se aglomeraban tanto en los pasillos de los distintos palacios de justicia como en los demás tribunales. Por ejemplo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional, únicamente labora la Oficina de Atención Permanente, realizando audiencias virtuales para así poder garantizar el plazo de 48 horas que otorga la ley a un individuo para que se le conozcan medidas de coerción. Las audiencias virtuales son audiencias que han implementado los organismos judiciales a los fines de desocupar un poco lo que son las audiencias de medida de coerción. Las medidas de coerción tienen elementos constitutivos que debe estar el imputado, el fiscal, el juez y el defensor. Y están de una manera virtual, pero no se te violan los derechos. Pero otros abogados no se sienten muy cómodos ni de acuerdo con esta modalidad de realizar audiencias virtuales, ya que alegan el imputado no está físicamente con el juez. Sí, dentro de las audiencias presenciales tenemos debilidades con los juzgadores que se genufletan muchas veces a los predicamentos del Ministerio Público, cuando no, de un populismo rancio. ¿Qué será cuando tengamos a un juzgador de aquel lado de la pantalla que no sienta ningún tipo de presión? No es lo mismo conocer una audiencia virtual que el mismo imputado, el juez con las máximas de experiencia y sus conocimientos, más allá de lo que le establece la ley y su convicción, puede notar si el imputado primeramente está hablando con la verdad o la sinceridad. El Consejo del Poder Judicial ha informado sobre la aprobación de un plan de continuidad de las labores judiciales en el que se establecen los lineamientos para el proceso de reintegración a la jornada laboral de forma presencial y el mismo iniciará a partir del 1 de junio. El Consejo del Poder Judicial decidió también en que el inicio de estas labores se realizarán por fase. Además, en los distintos palacios de justicia del país se realizan labores de limpieza y desinfección. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro.